En la época de la colonia, en Potosí, cuando los caballos eran el principal medio de transporte, nació una de las leyendas más aterradoras: el jinete sin cabeza. En aquellos tiempos, los caballos eran muy valiosos. Los nobles españoles los adornaban con plata, mientras que los más humildes apenas podían mantenerlos. En la villa existía una herrería muy conocida, la de Don Pedro. Allí no solo cerraban caballos, también era un lugar donde los hombres se reunían a contar historias. Y entre todas había una que estremecía a cualquiera. Se decía que, por las noches, aparecía un jinete sin cabeza. Un español condenado por haber hecho un falso juramento de amor. Su castigo era vagar eternamente, montado en un caballo brioso. Sus espuelas brillaban como luces, y llevaba una capa amplia que lo cubría por completo. A quien encontraba en su camino podría llevárselo a la muerte, aunque también, en ocasiones, podía entregarle bolsas de plata. Don Pedro escuchaba estas historias casi a diario en su herrería, así que, curioso y valiente, decidió comprobar si la historia era real. Fue varias noches a un lugar temido, la calle de la Hoyería, hoy conocida como calle Quijarro. Un sitio oscuro, donde muchos decían que incluso el diablo aparecía. Pero las primeras noches no ocurrió nada. Pensó en que era una farsa, solo un rumor más, hasta que una noche, mientras regresaba a su herrería, escuchó el sonido de un caballo acercándose. Un sonido tan fuerte como una campana. De pronto el jinete apareció, bajó del caballo y no tenía cabeza. El jinete le pidió que errara su caballo, porque iba a emprender un largo viaje. Don Pedro sintió miedo, terror, pero no perdió el valor. Entró a su cuarto, tomó un crucifijo bendecido y un vaso de agua que para él era agua bendita. Al salir, fingiendo cumplir su trabajo, se acercó al jinete y de repente le arrojó el agua bendita mientras le mostraba la cruz y rezaba una oración. El jinete lanzó gritos de dolor y, envuelto en llamas, huyó a toda velocidad por la calle. Desapareció en la oscuridad, como un alma en pena. Y así fue como Don Pedro logró salvarse. Y así quedó esta historia, como prueba de los misterios que, según se cuenta, ocurrieron en la época colonial en Potosí. Además de la versión de Potosí recopilada por Delio Alcaraz Macías, que fue la que acaban de escuchar, esta leyenda también existe en otras regiones de Bolivia. Por ejemplo, en La Paz se habla de un jinete sin cabeza que aparece en las noches, recorriendo calles antiguas y caminos solitarios, pero sin una historia definida. En otras versiones, especialmente en zonas andinas, se cree que este jinete es un alma en pena castigada por sus pecados
y su aparición funciona como una advertencia. A diferencia de la versión potosina, en estas variantes no hay un enfrentamiento ni una forma de vencerlo, lo que refuerza su carácter misterioso y aterrador. Esto demuestra que la leyenda ha sido transmitida de forma oral, adaptándose a cada región del país. Además, podemos mencionar la obra a la cual se le considera la original. El creador de la historia literaria del Jinete sin Cabeza es el escritor estadounidense Washington Irving, quien publicó el relato corto La leyenda de Sleepy Hollow, The Legend of Sleepy Hollow, en 1820. En varias regiones del mundo se encuentra esta historia en diferentes formas y maneras, pero todas coinciden con el famoso personaje de un jinete sin cabeza.